Pero la única forma de saber cuál es el sueño de uno es formándose. Mi nombre es Jaime Alfonso Moreno Portalatín. Wow. Y mi profesión es economista, aunque me dediqué mucho más tiempo a ser empresario, pero ejercí la profesión de economista bastante tiempo. Mi pasión, aparte de mi pasión principal, es el medio ambiente y la biodiversidad. Pero mi interés principal es el desarrollo humano, la parte humana del medio ambiente. Me interesa mucho la participación de las personas, la participación activa de las personas en el desarrollo social y el concepto territorial en esa participación. Aparte de eso, tengo un gran afecto por las nuevas tecnologías, cualquiera que sea que lleve hacia un mejor uso de la participación y del medio ambiente. Bueno, yo tuve una niñez muy accidentada, pues mi padre era un hombre con muchas complicaciones con Trujillo. Trujillo y él parece que no se querían mucho. Y siempre vivíamos en un ambiente de mucha tensión, de mucha tensión desde varios puntos de vista, porque la misma comunidad también nos apartaba un poco, nos sentíamos en el medio de San Francisco de Macorís, que era un pueblo muy interesante, de gente muy buena, pero el temor a Trujillo era más, estaba por encima a veces de la bondad de las personas. Sin embargo, yo me acuerdo de un vecindario muy bondadoso, muy bueno, incluyendo el trujillista principal del pueblo que vivía en la esquina de mi casa. Su hija y yo me acuerdo de ella como la persona más cariñosa en el mundo. Y para mí fue un sufrimiento ver cuando Trujillo cayó, que el pueblo le cayó arriba a la casa y la destruyó. Y ese señor es el gobernador del pueblo. No recuerdo su nombre ahora mismo, pero tengo eso en mi mente. Siempre he tenido un gran amor por San Francisco de Macorís, con todo y esos recuerdos tan extraños que a veces me traen pocas pesadillas. Porque yo, un niño de 7, 8, no me acuerdo, yo creo que 8 o 9 años, recibimos el cadáver de un tío. Así, nos tiraron ahí enfrente a mi hermano Jesús y a mí. Y eso me dejó un poco de... Pero inclusive el policía que nos los entregó se veía un señor tan humilde, tan poco malo, no sé cómo decir, que me compensaba un poco el recuerdo horrorizante de esa niñez. Una niñez muy privilegiada, con todo y esos problemas, porque me tocaron, qué sé yo, gente que a mi alrededor, gente muy especiales que me ayudaron a tener confianza en mí mismo. En mi familia es una familia larga, 5 hermanos. Nosotros vivíamos en mi casa 5 hermanos, mi abuelo, Manina era como mi abuela, pero era una hermana de crianza de mi papá, pero era como el espíritu de la casa, ella era muy especial. Tomasa Ventura, yo la recuerdo ella como un ángel que me acompañó. Y todavía cuando tengo problemas serios y confusiones, como que apelo a ella, porque ella era como alguien muy especial. Ella me conectó mucho con la iglesia, me llevaba todos los días a la misa. A mí no me gustaba, pero me acostumbré y ella me llevó con el proceso, porque ella era muy religiosa. Ella heredó de mi abuela, que fue quien la crió a ella, mi abuela que yo no la conocí, que era, la gente le decía que era una santa porque vivía rezando y tenía una relación muy especial con la iglesia. Aparte de eso, yo también tuve muy buenos profesores en mi niñez que me trataron muy bien. Después descubrí que para ir a la escuela yo no tenía, en la familia no teníamos con qué pagar y nos arropaban, nos ayudaban
con recibir lo que se podía producir, porque eran momentos muy difíciles. Luego salí a Nueva York, creo que fui el primer niño, mi hermano y yo y Ana Angélica, fuimos los primeros niños que salimos exiliados del país, porque mi papá estuvo en una embajada asilado por año y medio, y eso fue un acontecimiento que Trujillo no lo aceptó, y eso provocó que Trujillo mandara a matar a Betancourt, porque fue en la embajada de Venezuela. O sea, para que ustedes vean el nivel de tensión que se vivía. Era muy especial, y cuando nos dieron el salvoconducto, ya Trujillo había muerto, pero la situación se había vuelto un poco más peligrosa, y Balaguer nos dio la oportunidad de salir del país. Me acuerdo de esa foto familiar, porque era un solo pasaporte para la familia entera, porque éramos todos niños, mi mamá con nosotros. Y duré 9 meses en Nueva York. Fue muy poco tiempo, no me dio tiempo a aprender inglés en esa época, ni ir a la escuela, era simplemente esperando siempre cuándo vuelvo, cuándo volvemos. Y mi papá en ese momento se reunió con nosotros, que él estaba asilado en Brasil, porque Trujillo rompió relaciones con Venezuela, y la asumió primero Ecuador y luego la asumió Brasil. Pero Brasil fue el que tuvo la fuerza de decirle a Trujillo: o usted me entrega mis asilados, o yo tomo medidas drásticas. Y Trujillo cedió. Bueno, yo creo que de mis padres yo heredé principalmente la humildad. Aparte de la humildad, el valorar a los otros, o sea, sentirme siempre en la necesidad de ser parte de una comunidad, y soñar con un mejor país. En mi casa siempre se hablaba de qué cosas se podía hacer para mejorar el país. Bueno, el helado Bon surge de la mente de mi papá. Cuando se agravaron los problemas de la relación con Trujillo, siendo yo un niño en los 55, 56, y mi papá no podía ejercer la abogacía. Mi papá se puso a vender libros en una librería, montó una pequeña librería, pero estaba buscando oportunidad para sobrevivir. Y entre los líos que se armaron en el pueblo fue que la gente, mi abuelo tenía finca de lechera y traía leche. Y tenía un lugar en que despachar, la leche se despachaba cruda. Y en un momento dado comenzó a sobrar leche, por asunto de lo que le hablé hace un rato, del miedo, el miedo colectivo que existía si una persona tenía el estigma de ser un desafecto de Trujillo. Entonces mi papá comenzó a pensar en derivados. Ya en la casa nos dedicamos a hacer dulce cortado de leche, yogur, batida. Comenzamos a inventar. Y mi papá comenzó, como era librero, librero por elección, no porque estudió ser librero. Él comenzó a pedir en Argentina y en Europa revistas y libros sobre la industria de helado. Le interesaba mucho porque es una industria básicamente que usaba la leche. Entonces ahí comenzó un negocio pequeño que mi papá abrió en San Francisco de Macorís, que se llamaba Frutilandia. Estaba frente a frente al Parque Duarte. En ese lugar había un aparatico que yo lo tengo en mi casa, donde se sentaba un señor con hielo y sal a hacer sorbete, helado, y ahí comenzó el sueño de la idea. Cuando mi papá se asila, todo eso fue destruido. La guardia fue y sacó todo al medio de la calle y rompió todo.
ustedes los jóvenes no se imaginan lo que era vivir en la época de Trujillo. Yo vi las cosas encima de la calle como un niño y mi mamá llorando, es lo único que me acuerdo, y estaba con un barrigón. Pero ya mi papá se había asilado cuando sacaron todos los negocios de mi papá a la calle y lo tiraron. Como un desalojo compulsivo. De ahí nace el sueño del helado. Cuando mi papá regresa en el 61, que ya Trujillo había muerto y ya había pasado la oleada de Ramfi, que fue más sangrienta. Por eso nosotros no pudimos, mi papá no pudo regresar inmediatamente que murió Trujillo, porque él llegó de Brasil a Venezuela y en Venezuela le dijeron, doctor Moreno, párese ahí, porque ahora que está la cosa, o sea, Ramfi estaba a todo el que olía, que había tenido algo que ver con oponerse a su padre, él lo mataba. Realmente ahí hubo mucho más muerte por día que toda la época de Trujillo. Ramfi se volvió sanguinario. Entonces mi papá se quedó en Venezuela unos 6 meses más y ahí hizo relaciones con Lorenzo Fernández, que era el gerente general del Helados F, que era la industria más grande de helado de Venezuela. Hicieron planes, mi papá le habló de su sueño y él le dijo, pero nosotros podemos hacer una sucursal de helado F en Santo Domingo, ¿por qué no? Y entonces él trajo más o menos un concepto de planos y todo, pero llegó aquí y se metió a la política. En el 62 se candidateó a presidente de la República. Yo me acuerdo que yo tenía 11, 12 años y lo acompañaba a los discursos. ¿Qué más? Entonces, esos planos se quedaron guardados en un archivo hasta su segunda candidatura, que fue en 1970. En el 70, él dijo, ya. Entonces, ya nosotros en el 70 ya teníamos 18, 19 años, y se reunió principalmente con Jesús y conmigo, que éramos los que estábamos más cerca de la adultez. Teníamos 17 y 18 en el 1970 y comenzamos a hablar. Y en el 72, con un préstamo de 6,000 pesos, abrimos en un zaguán en la calle Espaillá, casi esquina Conde, detrás de la Curacao. Ahí abrimos un primer puestecito de helado con una fabriquita atrás. La fabriquita era una pailita que sobró de la época, que era con gas por debajo, que se pasteurizaba con gas. Todavía tenemos fotos de Manina, que fue el gran apoyo de batiendo a mano el helado. Y así es. En el 72, un día de las madres, abrimos las puertas de helado Bon y vendimos. Tuvimos un primer fracaso ese día porque se nos quedó desconectada la nevera y cuando regresamos el otro día los helados estaban derretidos. Tuvimos que casi comenzar de nuevo. Ese es un recuerdo. Eso hace tantos años, Dios mío, que... Entonces, de ahí donde viene el helado, fue como la salvación de mi papá, que él encontraba que él tenía energías para aportar algo y para sobrevivir, pero la política y él no cuajaron de la manera que él quería. Sin embargo, él siempre decía que él se considera que él hizo el aporte que debía hacer, porque en la democracia no es ganar, es participar, es aportar, es dar ideas y que esas ideas vaya evolucionando. Y de hecho yo creo que República Dominicana es un país maduro políticamente, gracias a algunos soñadores, que no solamente van a la política a hacerse, sino a aportar. Bueno, la empresa nace con las dos cosas. Primero como una innovación de un emprendedurismo y como una empresa familiar. Entonces, tuvimos que comenzar con lo básico. Con lo básico y por lo tanto tuvimos que estar constantemente innovando. Desde el 72 al 82
nosotros no tuvimos una fábrica formal. Fueron 10 años que en el 82 fue que nos mudamos a la fábrica de Herrera, que es la que hoy está ahí, y todavía está vigente, y logramos poner equipos industriales de categoría. O sea, nosotros hemos tenido que apelar a la innovación constantemente. Esa ha sido la fuente principal y siempre mi papá nos obligaba a participar en todas las actividades internacionales, ya sea en Alemania, ya sea en Argentina, ya sea en Chicago, para ver las cosas nuevas alrededor de los helados, qué equipo nuevo, que siempre ha habido una... Por eso Helado Bon siempre tiene una característica que impide que haya algún producto que no esté de acuerdo con el gusto del consumidor, porque así nació, apelando a la innovación, siempre. Yo creo que el que no aprende de su pasado tiende a repetir. El país que no aprende de sus errores tiende a repetirlo. Nosotros hemos tratado de mantener viva la memoria de nuestro padre y las cosas que él pasó. No para rascarnos y para que la gente acepte nuestro sufrimiento como una entrega o algo, sino para que se vea lo peligroso. Todavía hay muchos jóvenes que dicen, ojalá Trujillo volviera. Hay gente que se cree que eso fue fácil, porque tenemos una memoria corta. Fueron 31 años de muchas dificultades, de muchos abusos. Esa familia abusó de este país profundamente y tenemos miedo de que lo olvidemos y que aparezca otro salvador, otro benefactor que venga con los mismos argumentos de salvar la nación, de pagar la deuda o de ser... Y por lo tanto hay que tratar de repetir hasta el cansancio las cosas que pasaron. No podemos permitir que vuelva otra vez. Comenzando con mi papá. Mi papá promovió el sistema de área protegida, el que ustedes conocen ahora, y él fundó una en especial que se llama Fundación Loma de Quitepuela. Pero él tenía un grupo de amigos, como era el de la Fundación Progresio, ellos tenían un grupo de personas que se preocupaban por generar conciencia de la importancia de la biodiversidad. Y por eso mis hermanos y yo hemos convertido el preservar la biodiversidad en uno de nuestros temas fundamentales en nuestros trabajos ambientales. Nosotros hemos trabajado en iniciativas de crear corredores. Por ejemplo, nosotros creamos un corredor entre Nagua y Salcedo, pasando por San Francisco de Macorís, juntando bosques para lograr una conectividad de la fauna una conectividad de las aves y de los insectos, y que esa conectividad ayude al saneamiento de toda la otra región. Aparte de eso, yo trabajo personalmente en el sur, en Bauruco, Oriental y Bauruco, y en Polo, que tenemos un proyecto parecido, pero en vez de ser basado en cacao, como el de San Francisco de Macorís, es bosque protegido por cacao. Nosotros en el sur tenemos bosques protegidos por café, pero no protegido en el concepto de que está rodeado, sino sostenido económicamente. Porque uno de los errores del pasado en los bosques es que nosotros sembramos y creemos que el bosque se va a cuidar solo. Y si no hay economía alrededor del bosque, no hay vida.
Entonces, al bosque hay que buscarle un sustento. Entonces, uno de los sustentos más obvios es cacao y café. Y ahora estamos trabajando desde hace como 10, 15 años con la macadamia, para crear bosques de macadamia junto con bosques nativos. Estamos bastante coordinados. Se han cometido errores. Cada vez que hay un cambio de ministro llega una innovación no muy original y no muy estudiada y se ponen a inventar, pero tenemos que reconocer que siempre hemos sido escuchados y que cuando vamos en defensa de los principios y los preceptos que mantienen esa zona protegida, nos han escuchado. Ahora nos sentimos no solamente escuchados, sino apoyados. Estamos siendo bien apoyados en los últimos 2 periodos. Cuando se habla de rentabilidad sin sostenibilidad, es rentabilidad de corto plazo. La única rentabilidad de verdad es la rentabilidad de largo plazo, que es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad sin una sociedad sana cerca y sin un medio ambiente sano, nada es rentable. La rentabilidad es un concepto logístico y es una rentabilidad que tiene que ver con la sostenibilidad. Cuando nosotros comenzamos con el proceso de retirarnos de Bonn, porque tenemos una edad y no logramos con nuestros hijos, entonces hemos ido entregando y vendiendo algunas acciones que ya culminaron en este año. Nos hemos ido a pensar en negocios que tienen que ver con nuestra misión, que la misión tiene que ver con la biodiversidad. Y por eso hemos creado el negocio de macadamia, hemos creado el negocio de biomasa y energía que se dedica a la producción de insumos agrícolas naturales. Por ejemplo, nosotros extraemos de la madera, nosotros recogemos de los aserraderos los desechos. Esos desechos los convertimos en carbón, pero ese carbón, que también sirve a la agricultura, y alguna ceniza y carbón, lo usamos para agrícola, pero si la parte agrícola todavía no lo entiende, hacemos algunas briquetas para hacer barbecue y esas cosas. Pero lo más importante de ese negocio es que del humo lo condensamos y sacamos un líquido que se llama ácido piroleñoso, que es un fungicida, es un bactericida natural y además sirve para la comunicación entre la tierra y las raíces. O sea, es un enraizador. Entonces, esa es una innovación que me mantiene muy entusiasmado en los últimos años. La empresa familiar es el origen de casi todas las empresas. Casi todos los emprendedurismos se convierten en empresas familiares. Y al ser empresas familiares, se ven en la obligación de definir sus principios y sus valores. Y eso ayuda mucho a que la sociedad aprenda también en que hay que vivir con valores. La mayoría de las empresas que yo conozco han tenido que revisarse en el camino para poder continuar creciendo. Y esa revisión lo ayuda a aprender internamente quiénes son, por qué estamos aquí, para qué. Entonces eso ayuda a definir valores, a definir objetivos, a definir misión, etcétera, etcétera. Bueno, una de las labores que todas las empresas deberían dedicarle parte de su presupuesto es a la responsabilidad social. Por eso es que cuando una empresa está vinculada a una familia y esos nombres están vinculados, uno tiene que crear un paradigma, un mito. Entonces, eso tiene que ver con la responsabilidad social. Nosotros, por ejemplo, asumimos, por herencia de nuestro padre, el medio ambiente como responsabilidad social.
Y luego le hemos agregado innovaciones como las que le expliqué hace un rato. Pero la responsabilidad social es un componente. Mi hermano tiene un discurso que siempre habla, dice, ¿a quién le gustaría ser millonario en un basurero? Si nosotros seguimos descuidando nuestro país, nos vamos a convertir en un basurero. Yo no sé si ustedes han ido a países donde todo está sucio, todo. Entonces, cuando tú estás limpio, perfecto, rico, y tú vives en un basurero, ¿qué tú has ganado? Entonces, la responsabilidad social es parte fundamental de la estrategia empresarial. Porque ¿qué hace uno con triunfar solo? Hay que triunfar junto con la sociedad. El proyecto más retador que yo estoy enfrentando actualmente es el de crear el corredor Bauruco Oriental, que va muy avanzado, pero en este caso tenemos apoyo de ONG internacional, American Bird Conservancy y el Instituto de la Tierra nos está apoyando para nosotros adquirir tierra y convertirla en ese corredor que hablamos hace un rato, pero ya basado en el café, y vamos muy avanzados. Además de eso, ya le hablé de la tecnología que estamos desarrollando alrededor de la biomasa y los insumos agrícolas. Desde el punto de vista empresarial puro, estamos desarrollando un centro de acopio para ayudar a la industria avícola a procesar sus desechos y convertirlos en abono. Yo no sé si ustedes han visto últimamente que Medio Ambiente ha ido multando y cerrando algunas empresas avícolas. Nosotros hemos llegado a ese fenómeno de confrontación como una solución y estamos instalando un equipo de cierta tecnología, yo diría de tecnología de punta, para procesar lo más rápidamente posible esos desechos de los pollos. Vamos a comenzar con los pollos de huevo, que son los que menos salida tienen porque tienen muy mal olor. Entonces hemos adquirido un equipo en Oregon y otro en Brasil que nos va a permitir a nosotros controlar todos esos olores y generar lo más rápido posible un producto de alto impacto agrícola para regenerar los suelos. Porque otra de las preocupaciones que nosotros tenemos, aparte de la biodiversidad y relacionado con la biodiversidad, es que nuestro sistema agrícola es un sistema insostenible. Porque nosotros lo que hacemos es échale químico, échale. Y ese échale químico está salinizando la tierra. Y cada día la tierra tiene menos carga orgánica. Cada día el porcentaje de carbono de una tierra sana es un mínimo de un 6%. Y ya República Dominicana está en 2,5 o 3%. O sea que nos falta poco para tener tierra desértica en lugares que nosotros tenemos recuerdo que eran lugares preciosos. Pero al echarle tantos químicos, los químicos convierten matan los microbios. Porque el asunto de los químicos no solamente que mata las pestes y las bacterias, también mata las bacterias que son, porque la tierra, la gente se cree que nada más es tierra. No, la tierra tiene material orgánico, tiene minerales, que son los famosos, que es lo único que usamos ahora mismo, el famoso NPK, que ha sido un error grave de la Revolución Verde. La Revolución Verde desarrolló el nitrógeno, el potasio y son 3 minerales, pero los componentes de la tierra son como 90 minerales, hay microminerales. Entonces hay que devolverle a la tierra, ya sea a través de los desechos de la comida, o a través de los desechos de las aves, o de los desechos de los pollos y de las aves, no, de las vacas y de los cerdos, procesado de una manera sana, y devolvérselo a la tierra, porque ahí están todos los componentes que la tierra necesita. Y si hay que echarle algo natural, hay que provocarlo, como el potasio, el manganeso, la sílice y el cobre,
en las pequeñas cantidades que se necesita, hay que procurar dónde encontrarlo para encontrar una fórmula holística, no esa fórmula de NPK, 15-15-15 para todo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ustedes van a los lugares de fertilizantes y lo que venden es 15-15-15 o 20-15-10, como si esos tres minerales. Entonces, cada día nos estamos enfermando más porque tenemos menos magnesio, estamos perdiendo huesos porque la alimentación está desbalanceada. Entonces, esa es una de las preocupaciones que nos tiene a nosotros ahora vinculados a generar insumos agrícolas que eviten eso, y que recuperen la microbiota bacteriana del suelo. Últimamente está muy de moda la microbiota humana, que la gente se cree que el cerebro solo funciona. No, el cerebro funciona porque la microbiota está sana. Si hay una microbiota destruida, nada funciona, porque de ahí es donde sale todo. Entonces ese es el famoso segundo cerebro. Lo mismo le pasa a la Tierra. La Tierra tiene una microbiota. Entonces, si esa microbiota no está sana, las raíces no encuentran quien la comunique con la nutrición. O sea, ¿qué hace una raíz buscando un nitrógeno si no tiene un microbio que se lo procese y se lo entregue? Entonces, estamos echándolo de manera irresponsable una cantidad de productos que lo que hacen es dañar en vez de hacer crecer. Primero que se forme y que se dedique a buscar su sueño, pero la única forma de saber cuál es el sueño de uno es formándose. Uno tiene que tener acceso a hay que buscar las oportunidades donde estén de aprender. Yo tengo 74 años y todavía estoy aprendiendo. O sea, el deseo de aprender y en un tiempo prudente comenzar a ejecutar y primero crear un sueño y después del sueño comenzar a ejecutarlo. Y siempre va a haber errores, aprender de los errores, pero yo creo que lo más importante es formarse. Y la formación puede ser autodidacta, pero como el mundo está mucho más organizado alrededor de la escuela y la universidad, bueno, vámonos por ahí. Pero hay que aprovecharla abiertamente, porque hay escuelas y universidades que te enseñan cosas que no tienen ninguna utilidad. Entonces hay que estar abierto a las nuevas informaciones y siempre ser curioso de buscar cosas nuevas. Como alguien que se preocupó y que hizo lo que pudo por mantener un legado, y mantener una familia unida. Yo creo que una de las cosas que nos ha caracterizado a nosotros es que siempre hemos dado una imagen de unión. Hemos buscado nuestro conflicto lo sabemos resolver de una manera tranquila, sin perturbaciones, y cualquier cosa la enfrentamos con la verdad. Pero el legado principal es que queremos ser recordados como alguien que estaba preocupado por su país y preocupado por crear un país. Bueno, a mí me gustó mucho haber sido economista. Yo trabajé en proyectos muy interesantes. A mí me tocó viajar en gran parte del mundo gracias a mi profesión. Yo trabajé en dos áreas que me interesaron mucho, que me llenaron mucho y aprendí mucho, que fueron turismo y competitividad. Cuando yo me gradué en Boston de mi maestría, a mí me sacaron de Boston y me llevaron para México a trabajar en turismo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y yo lo que hice desde que terminé mi trabajo en la consultoría que estaba trabajando, yo vine a mi país a trabajar en el Ministerio de Turismo de aquí. Y trabajé en dos ocasiones y creo que fue
primero, la primera vez fue en la creación de la Secretaría de Turismo, con Víctor Cabral y con Juan Yadó, que crearon los cimientos técnicos del sistema de turismo, y luego me tocó ser la mano derecha de Fernando Rainieri, que era el secretario de Turismo de la última etapa de Balaguer. Y con él logramos encauzar el turismo hacia donde debería, porque la política lo había distorsionado un poco. Y se hizo un trabajo arriesgado, pero que estamos viendo sus frutos. Y luego en competitividad, es un trabajo más conceptual que de ejecución. Me dediqué mucho al asunto de los clústeres, de las organizaciones empresariales en los territorios. Yo viajé a Puerto Plata, a Barahona, a San Pedro de Macorís, a San Juan de la Maguana, a explicarle a los empresarios la necesidad de unirse con un propósito común, de crear sueños territoriales, de no solamente soñar solo, sino aprender a competir y a colaborar juntos. Y me dediqué bastantes años a eso. Como hacíamos con los helados, yo no dejé de aprender. Yo viajé a las reuniones mundiales de competitividad y siempre traía ideas innovadoras de cómo organizar las comunidades para que la comunidad pudiera aprovechar sus potenciales. Por ejemplo, nosotros planteábamos que una empresa eficiente que gane mucho dinero siempre genera, vamos a decir, bolsos de exclusiones. ¿Por qué? Porque en la medida que yo introduzco tecnología en una línea de producción, yo tengo que echar a un lado algunas personas que no son adecuadas. Entonces, ahí combinamos la estrategia de la cultura, el deporte, el arte. Hay muchísimos colaterales que aprenden a compensar esa eficiencia productiva. Entonces, hay un concepto nuevo que se llama eficiencia colectiva. En vez de ser eficiencia individual, una eficiencia colectiva. Cuando aprendemos a pensar en el territorio holísticamente, decimos, oye, este producto se hace eficientemente, pero además de eso, este triunfo ayuda a que el deporte, el arte, la música, la cultura en general, la pintura, recoja a muchos de esos echados a un lado. Y eso para mí fue de mucha satisfacción porque era la filosofía de mi papá. Lo primero que nosotros tenemos que hacer con el medio ambiente es cambiar nuestra relación con él. Nosotros tenemos que entender que el agua no la produce la lluvia, el agua la producen los ríos. Y tenemos que evitar a toda costa que esos ríos se contaminen y que esos ríos desaparezcan. Por otro lado, tenemos que aprender a tener una relación con la tierra. Tenemos que tener una agricultura sana que nos permita ser altamente productivos, pero además sostenible. Una de las preocupaciones que tenemos en los últimos 20 años es que la juventud no quiere trabajar en la agricultura. Es por haber tenido la visión estrecha de la eficiencia individual. Cuando uno mira la agricultura y la mira en el conceptual holístico, ahí uno mira por qué, por ejemplo, en los campos antes había música y ya la hemos traído todo para la capital. En los campos antes siempre había un play de pelota y lo hemos traído todo para la capital. La gente mira el campo nada más para darle golpe a la tierra. Entonces, esos que ya se cansan de darle golpe a la tierra, no tienen más nada que hacer que venir a motoconchar a Santo Domingo. Entonces, ese es uno de los temas cruciales. ¿Qué vamos a hacer con la juventud rural? La juventud rural está abandonando la agricultura. Y eso es mundial, eso no solamente... Entonces, tenemos que ver en qué forma generar herramientas para que el trabajo sea más suave para el pequeño agricultor y al mismo tiempo todos esos servicios que nosotros le ofrecemos a la ciudad, también dárselo al campo.
O sea, lograr estrategias como, no sé, cuando yo era chiquito, en mi pueblo y hasta en Cenoví y hasta en La Guarana, señores, había un grupo musical, pero con música clásica y también con su merenguito y con su bachata. Bueno, la bachata no existía en esa época, pero entonces había forma de coexistir de una manera agradable. Ahora mismo en el campo lo único que queda es el ron y la cerveza. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. Sí, yo creo que es una convivencia obligada, porque o sea, los conceptos económicos son los que hacen que el medio ambiente sea malo o bueno. En la forma en que tú definas la economía, es la forma que se va a definir el trabajo y la relación que tú vas a tener con la tierra. Entonces, no podemos decir que una cosa puede sobrevivir sin la otra. La sostenibilidad, cuando yo daba clase en la universidad, yo tenía una mala maña que yo decía, son tres cosas: el entorno, el ambiente, la sociedad y la economía. Pero sin esto no hay nada.